Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a esta masterclass de OBS Business School. Mi nombre es Antoni Perramón y hoy os voy a hablar de cómo la programación neurolingüística, la PNL, la podemos aplicar en nuestro desarrollo personal y profesional. En la presentación os hablaré de la PNL y para ello veremos qué es la PNL, os explicaré cómo nos podemos conocer con la PNL, también la capacidad de reaprender gracias a las técnicas y herramientas de la PNL y finalmente resumiremos con los beneficios que nos aporta. La PNL fue creada en los años 70 por dos autores norteamericanos, un lingüista y un psicólogo, Richard Randall y John Grinder. Ellos lo que hicieron fue coger tres referentes que tenían de terapeutas, las técnicas que consideraban de éxito para crear un modelo que llamaron PNL. En el fondo, este modelo, que es llamado PNL, Programación Neurolingüística, consideran que la traducción más correcta sería neurolingüística programada y consideran que toda experiencia humana, antes de convertirse en acción, pasa por la mente. A partir de aquí vemos los tres bloques. Hay la neuro, que tiene que ver con la manera en que nuestro sistema neurológico capta toda la información que nuestros sentidos perciben del entorno y que las ordena como experiencia. Este es el primer bloque. El segundo bloque es la lingüística, que es qué significado le damos a esta experiencia, parafraseándolo con frases, con palabras, con verbos y queda grabado en nuestro sistema neurológico. Y por último está la programación, que es esta grabación final de estas experiencias para crear patrones de respuesta, que pueden ser valores, pueden ser creencias, que luego se pongan en práctica. Neurolingüística y programación. Lo iremos desarrollando durante toda esta presentación. ¿Qué nos viene a decir? Que al final que todas las personas tenemos la capacidad de percibir la realidad de manera diferente y personalizada. Por lo tanto, aprendemos de manera diferente. Y siempre, y esto es importante porque lo veremos, este aprendizaje que genera acción tiene la búsqueda de que nos aporte el máximo bienestar posible. Dicho esto, en estos 50 años que la PNL ha estado con nosotros, se ha ido expandiendo y lo podemos encontrar en el mundo de la psicoterapia, en acompañamiento directivo, como puede ser coachings, mentorings, en el mundo de la educación y de la enseñanza, en empresas, negocios, en los equipos de ventas y obviamente en salud, también en el deporte y en nuestro crecimiento personal. Desde aquí os presento los elementos claves de la PNL que solamente tomando conciencia de ellos ya empezamos a trabajar en este sentido. Por una parte está el entorno. El entorno es aquello donde convivimos, entorno laboral, entorno familiar, entorno de nuestros hobbies, entorno social, que no para de generar información. Esta información la captan nuestros sentidos. Para la PNL los sentidos son claves y muy importantes de trabajar. Consideramos que hay diferentes sentidos, pero la PNL valora mucho la escucha, la vista y el sentido kinestésico, que tiene que ver mucho con el tacto y el contacto. Esta información que pasa por los sentidos llega al sistema nervioso y a partir de aquí sentimos. ¿Y qué sentimos? Emociones. Las emociones son campos de información de cómo somos nosotros respecto a este entorno. Y cogiendo el universo de las emociones de Edouard Punset, generamos emociones agradables, como puede ser la alegría, la felicidad o el amor, emociones menos agradables, como puede ser la tristeza, el enfado o el miedo, o emociones más neutras, como pueden ser la sorpresa, el asco, el rechazo, la ansiedad. Pero si os fijáis, no son ni buenas ni malas, son campos informativos y tienen todas ellas una misión y una función que si queremos podemos tomar conciencia de ellos. A partir de aquí me interpreto y me adapto a este entorno en función de lo que he sentido y creo mi mapa mental, otro de los grandes elementos claves de la PNL, con nuestros valores, nuestras creencias, nuestras virtudes y polaridades. Y empiezo a comunicar. ¿Cómo me comunico conmigo mismo? ¿Cómo me comunico con los demás? Y sobre todo, ¿qué comunicación no verbal también se activa? No solamente la verbal, sino la corporal. Y finalmente se generan nuestras conductas, nuestras acciones que podemos valorar como que son beneficiosas o menos beneficiosas o nos generan bienestar o malestar.
O sea, si nos fijamos, hay un apartado que tiene que ver con la lingüista, que son los tonos cálidos, la parte verde que tiene que ver más con la comunicación y finalmente la programación que tiene que ver con los tonos azules. Dicho esto, tomando conciencia de estos elementos, ya tenemos un trabajo importante hecho. El segundo punto clave es los principios básicos de la PNL. Fijaros, está el primer principio, que es tu mapa mental. Tenemos que saber que no es la realidad, es nuestro mapa mental. Por lo tanto, ya nos abre la puerta a entender que hay más realidades que a lo mejor las que nosotros creemos que existen. El segundo es tus conductas, que hasta ahora quizá hemos trabajado con ellas de manera inconsciente, a partir de ahora las podemos programar. O sea, nos abre las puertas a ser responsables de cómo somos. La tercera es que todos los problemas tienen solución, se pueden solucionar y además generan aprendizajes. Por lo tanto, no hay fracasos, sino resultados. El quinto elemento importante que considera la PNL es que tanto cuerpo como mente forman parte de un mismo sistema, están conectados constantemente. Y de ahí sale otro de los principios claves de la PNL, que es que el uso de la comunicación siempre está presente. Por eso la importancia de la comunicación verbal como la comunicación no verbal. Y saber entender y comprender cómo nos comunicamos no verbalmente es clave para la PNL. Siguiente elemento y principio clave, la flexibilidad, que tiene que ver con el primero, que es hay más realidades. ¿Qué sucede? A mayor nivel de flexibilidad, a mayor aceptación de que hay más cosas y más objetividad, voy a ser más efectivo. El penúltimo principio tiene que ver con lo que hemos visto al inicio de la presentación, que es que al final las conductas que derivan de acciones, su origen es el bienestar. Siempre buscamos bienestar y lo veremos más adelante durante la grabación de esta importancia de este principio, ¿vale? Y su intención es positiva. Y por último, que también es clave, es que los resultados cambian cuando nuestras acciones cambian. O sea, la PNL no solamente se centra en la parte teórica, sino que nos lleva a la acción. Dicho esto, segundo punto importante, ¿qué herramienta nos aporta la PNL para empezar a observarnos, para tomar conciencia de todo aquello que es invisible, que es inconsciente? Pues fijaros, para empezar tenemos qué filtros mentales aplicamos en nuestra vida. Los filtros mentales tienen su parte positiva y su parte que a veces nos frena. Está la capacidad de generalizar la información. Esto nos permite ir más al fondo de las cosas, pero a veces nos hace perder los detalles. Luego está la capacidad de distorsionar la información, especialmente la mente cuando capta algo que no es agradable, tiende a acrecentarlo y a veces nos limita la visibilidad verdad de lo que es la realidad. Y luego existe la capacidad de omitir. Omitir a veces nos hace ser mucho más eficientes, pero sin duda cuando hay algo que no nos agrada, tendemos a guardarlo en los cajones, porque no lo queremos afrontarlos. Y ahí es donde las emociones nos llaman a la puerta para que abramos esos cajones. Entonces es tomar conciencia de que filtros mentales, de manera inconsciente y sin juicio, se están aplicando. Una segunda herramienta muy importante de la PNL es la línea del tiempo. La línea del tiempo, ¿qué trata? Vamos a buscar en nuestra vida aquellos momentos vitales que he vivido, que nos ha generado un impacto emocional muy alto y que detrás hay un aprendizaje. Hay momentos vitales que son agradables, pues cuando nace un hijo, cuando pruebas un examen, cuando encuentras un trabajo, etc. Y otros que son menos agradables, pero todos generan aprendizajes y es tomar conciencia de que estos aprendizajes me sostienen. Tercer elemento, los sentidos, la conexión sensorial. Identificar qué sentidos me siento más cómodos, si son la vista, si son el olfato, si son el kinestésico, porque cada uno de ellos tiene sus virtudes y cualidades. Cada persona tiene sus sentidos preferidos. Cuarto elemento es cómo me comunico, como hemos visto hasta ahora, ¿no? O sea, cómo me comunico, qué tono y estilo aplico conmigo mismo cuando me hablo internamente, qué tono y estilo aplico con los demás y luego qué comunicación no verbal genero, gestos, manos, dedos, espalda, sonrisas, miradas, orientación de la mirada. Todo esto es comunicación constante de cómo me estoy sintiendo respecto al entorno, tanto de yo como a él, como de las personas hacia mí. Por lo tanto, ser consciente de la comunicación también es muy importante. El quinto son qué creencias limitantes tenemos. Todos tenemos nuestras creencias que nos limitan, que han tenido un sentido durante un tiempo y durante muchas veces nos han sustentado. Entonces es tomar
conciencia de estas creencias limitantes, ver qué beneficios me han aportado y luego revalorar desde la máxima objetividad si ahora son útiles o a lo mejor podemos empezar a desprendernos de ellas. Y por último, es también conscienciarnos de que una vez estamos en mi mapa mental, me genero mi zona de confort con mis hábitos repetitivos que me calman y me mantienen en equilibrio. Esta es la manera que la PNL nos aporta para observarnos. A partir de aquí, ¿qué nos aporta la PNL? La capacidad de desaprender para volver a reaprender y generar mis 4 grandes pilares. El primer elemento que a mí me gusta mucho es el deseo al cambio. El deseo al cambio es una energía vital que nos generamos para transformarnos, para generar un nuevo espacio de bienestar y que además durante toda esta transición a esta nueva realidad me van a sostener. El segundo es la herramienta de mi puente al futuro. Mi puente al futuro, ¿de qué nos habla? Es que cuando queremos cambiar y dirigirnos a donde queremos ir, es muy importante visualizarlo y sentirlo como si ya fuera real, al máximo detalle posible, y dar como la orden de que eso ya se está cumpliendo. Entonces nuestro cuerpo y nuestra mente ya se ponen en esa dirección. El tercer elemento son los anclajes. Los anclajes os lo explicaré con más detalle cuando hagamos un caso práctico, pero los anclajes es una técnica que utiliza la PNL especialmente para superar shocks, traumas, miedos, fobias, que lo que hace es vincular sentidos a sensaciones agradables para superarnos delante de algo que nos genera miedo. En fases de transición los anclajes son muy interesantes y además estoy seguro que muchos de nosotros de manera inconsciente los hemos estado aplicando. Y por último, tenemos que el desaprender y el reaprender nos va a generar nuevas redes neuronales. Aquí la ciencia, mediante la neurogénesis, que nos explica que el cuerpo humano es capaz de seguir fabricando neuronas durante toda su vida, más que la mente tiene la capacidad de tener plasticidad cerebral, nos permite generar mayor flexibilidad, nos permite generar nuevas redes neuronales que generan automatismos a esta nueva realidad y desde aquí es donde yo genero esa evolución. Y creamos los 4 pilares que a mí los considero como muy interesantes, ¿no? La primera es como me compenetro conmigo mismo. Es a partir de ahora estoy conmigo, sin juicio, con máxima compasión, que la compasión es me comprendo de manera atenta y me genero equilibrio y armonía. Esta compenetración es muy interesante, tomo conciencia de que soy. La segunda, que esa conciencia se expande y es que sé que los sentidos, la mente, las emociones no paran de informarme. Son campos informativos que si yo les hago caso me van a aportar beneficios en función de mi adaptación al entorno y en función de ese camino que quiero tomar para un mayor bienestar. El tercero, fruto de las herramientas de la PNL, es cuanto mayor objetivice mis resultados, más fácil va a ser el camino, porque además orientaré, como hemos dicho, mente y cuerpo hacia la nueva dirección. Y por último, tendremos en cuenta que ser flexible es muy importante y además la mente está capacitada para hacerlo. Y podremos dibujar tantos mapas mentales como creamos y necesitemos para ser más eficaces, por ejemplo, en el mundo más profesional, o para ser más felices en nuestro mundo vital. Estos serían los pilares básicos de la PNL. Dicho esto, os explico un caso que es real y es muy interesante, que es Susana y su sueño. Susana es una ejecutiva que dirige las relaciones institucionales de una importante compañía. Domina los idiomas, viaja un montón, es súper planificada y organizada, genera y crea eventos tremendos y es un referente en su empresa. Además tiene su mundo familiar, que la llena, le encanta el deporte, especialmente jugar a pádel y jugar al tenis, y le gusta la repostería. Desde aquí Susana ha creado su mapa mental de su realidad. Tiene sus creencias, sus valores, sus virtudes, sus fortalezas que trabajan a su favor en este mundo que se ha creado. Curiosamente, en la última Semana Santa, volviendo de uno de sus viajes, no estaba fina, no se encontraba bien, pero no era físico, sino era interno, ¿no? Pero decidió no salir de su zona de confort, no hacer excesivamente caso a ese malestar y siguió aplicando sus rutinas. Hizo más deporte porque eso la calmaba, estuvo más tiempo con su familia porque se sentía más protegida y ya enfocó las vacaciones de verano sabiendo que cargaría las pilas y volvería con más energía y esto que había pasado en Semana Santa se difuminaría.
¿Qué sucedió al volver de de vacaciones de verano a principios de septiembre? Se sentó en su silla y lo primero que pensó y sintió es la siguiente pregunta: ¿qué estoy haciendo aquí? Aquello que en Semana Santa llamó a la puerta, ahora ya entró con mucha fuerza. Y emociones como el malestar, la decepción, la tristeza, el agobio, el enfado, estaban a su alrededor pidiéndole atención. Y no se encontraba nada bien. Además, su comunicación no verbal, se lo decían sus hijos, su pareja, los amigos, era muy diferente. La espalda, el tono, los gestos, la mirada, no estaba bien. Bueno, decidió esta vez sí pararse. Se dio cuenta que si seguía obviando esta información, esto iría más, y decidió reflexionar qué es lo que estaba pasando. Empezó a indagar qué creencias la estaban limitando, qué filtros mentales tenía, qué estaba pasando, qué le estaban diciendo sus emociones, por qué ese malestar con el trabajo que ella consideraba que era su realidad y que estaba muy contenta. Y fruto de ese trabajo más introspectivo, más con ella misma, ¡pum!, apareció la respuesta. Su intuición la llevó a lo que realmente la hacía feliz. Y si os fijáis, ella hacía repostería como un hobby. Se dio cuenta que quería ser repostera, que su corazón le estaba gritando a que quería ser repostera y crear su pequeña pastelería en donde vivía. Obviamente esto implicaba un cambio completamente de la realidad a la que hasta ahora estaba acostumbrada, pero la fuerza que le generaba esta idea le cambiaba toda la comunicación no verbal y su forma de percibir la vida. Le brillaban los ojos, el tono era más divertido, su cuerpo se activaba, tenía ganas de hacer cosas, y a partir de aquí dibujó su puente al futuro. Sintió y vivió como si eso ya se estaba convirtiendo en realidad. Olores, sabores, qué pasteles iba a crear, cómo sería la pastelería, qué tipo de clientes tendría, y focalizó corporalmente hacia donde quería ir. Y además se dio cuenta que era flexible, que su mente sabría y que podía crear otras realidades hasta las que ahora había estado. Obviamente sabía que habrían dificultades, tendría que empezar a deshacer nudos, tendría que crear otro sentido de la vida, y aparecían los anclajes que os he comentado antes. ¿Qué hizo? Ella lo que hizo fue asociar momentos agradables a sentidos, olores de su pastel preferido, sabor de la fruta que más le gustaba, el calor de los hornos trabajando, el bienestar que le generaba tomar un café antes de empezar a trabajar y saber qué platos o qué pasteles iba a crear, la mirada, las felicitaciones de sus hijos cuando les presentaba un nuevo pastel. Y estos anclajes los ponía en marcha, los recordaba cuando tenía algún bajón o algún altibajo durante esta fase de transición. Esto es un anclaje. Y como la PNL trabaja, puso en marcha su plan de acción. Se preparó a nivel de todo su uniforme, se formó en aquellas materias que aún creía que necesitaba formarse, buscó un local, adecuó el local y creó la pastelería, se cargó de energía vital y obviamente diseñó lo que ella quería en la imagen que quería transmitir. Y en menos de un año, y es un caso real, estaba trabajando de pastelera, con su pequeña pastelería en el barrio donde vivía, de éxito, con emociones nuevas, vinculadas mucho al orgullo sano y a la felicidad, y obviamente con nuevas redes neuronales que se habían creado durante todo este proceso que generaban automatismos de actuación. Esto es un caso real de cómo la PNL nos puede ayudar a desarrollarnos a nivel personal y profesional. Dicho esto, lo podemos encontrar a partir de aquí en muchos campos. Por ponernos ejemplos, en el mundo de la odontología, donde hay pánico a entrar al dentista, se utiliza la PNL para superar el miedo. En las familias, para generar nuevas redes de relación o una manera de comunicarse mejor. En el mundo de la enseñanza y aprendizaje con los peques, pues para que cambien ciertos hábitos o ciertas conductas. Y en la empresa lo podemos encontrar en muchos campos. En el liderazgo, para gestionar equipos, en trabajos transversales, en equipos agile, en presentaciones en públicos, y en los departamentos de ventas también se utilizan para mejorar mucho la comunicación versus los clientes. Y dicho esto, los beneficios finales, fijaros que la PNL lo que nos lleva es a qué valores tengo, qué creencias me están limitando, qué creencias me están posibilitando, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis virtudes, que son las fortalezas llevadas al servicio de los demás, mis polaridades, los límites que tengo y mi red de relaciones. Y esta conciencia que tomo me permite poder modificar todo lo que sea necesario, incluso estos pequeños pilares que me han sustentado. Y nos podrá ayudar en
comunicar mejor, tanto con nosotros como con los demás, facilitarnos los recursos que tenemos internos. La PNL considera que todo aquello que necesitamos cambiar está dentro nuestro y si somos conscientes de estas fortalezas podremos cambiarnos. Obviamente, estados emocionales que nos bloquean podrán ser modificados y podremos eliminar hábitos tóxicos, con lo cual nuestra salud mental y física va a cambiar. Nos ayuda a estudiar, a ser más creativos, a ser más completos. Cambiamos creencias limitantes por posibilitadoras y luego, que esto es un pequeño tastet de lo que sería la PNL, podemos profundizar mucho más. Hay formación, hay terapeutas, hay médicos, hay psicólogos, hay coaches que nos permiten trabajar mucho más a fondo el uso de la PNL a nivel individual para crecer personalmente y profesionalmente. Espero que esta masterclass os haya gustado y haya sido de utilidad y os pueda acompañar en vuestro crecimiento personal y profesional. Muchas gracias por su atención y gracias por todo.